Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Domina la Inversión. Si la semana pasada estuvimos navegando las aguas turbulentas de la especulación pura con el análisis de Rigetti y con su valoración estratosférica de 1700 veces, hoy vamos a sumergirnos en un universo cuántico que se rige por reglas completamente diferentes, aunque en el tema de la valoración, ya lo adelanto, hay similitudes. La gran guerra cuántica se está librando en dos frentes. Por un lado tenemos a los gigantes y a empresas como Rigetti o como IonQ, que persiguen el cálculo cuántico universal. Ellos construyen el equivalente al superordenador del futuro, una máquina teóricamente capaz de resolver cualquier problema, pero que hoy todavía lucha por la estabilidad y por la corrección de errores. Y luego está D-Wave Quantum, que es la empresa que hoy vamos a analizar. D-Wave es el pionero que dijo: vamos a olvidarnos del futuro incierto y vamos a solucionar los problemas reales hoy mismo. Su tecnología se basa en lo que se denomina recocido cuántico, que es muy diferente a lo que proponen sus rivales, pero hablaremos de esto un poquito más adelante. Nuestra tesis de hoy sobre D-Wave se centra en una pregunta de valoración pura. ¿Puede la ventaja comercial temprana de D-Wave generar un flujo de caja libre positivo y sostenible antes de que la tecnología universal de sus rivales alcance la madurez? Esta pregunta la vamos a responder en este vídeo, de manera que sin más dilación vamos a comenzar con el análisis de D-Wave. Muy bien, hablemos ahora de esta empresa, de D-Wave Quantum, que cotiza bajo el ticker QBTS. Para entender su tesis, necesitamos olvidar la carrera cuántica universal por un momento y concentrarnos en lo que ellos realmente venden. D-Wave no está construyendo el super PC cuántico del futuro, la máquina que va a romper todas las criptomonedas o la máquina que va a simular el universo. No, D-Wave está construyendo una calculadora hiperespecializada. Ellos se enfocan en una tarea muy específica, la optimización. Imagina que tienes un problema con miles de variables. Por ejemplo, cómo distribuir los paquetes en la ruta de un camión para ahorrar el máximo combustible, o cómo modelar una nueva molécula de fármaco para que sea más efectiva. Los superordenadores clásicos fallan en esto porque tienen que probar todas las combinaciones de forma secuencial. Y aquí es donde entra el producto central de D-Wave, su sistema de recocido cuántico, lo que en inglés se denomina Quantum Annealing. Pensad en esto: el recocido cuántico es fundamentalmente diferente de los sistemas de compuerta, es decir, lo que hacen Rigetti o IonQ. Los sistemas de compuerta están diseñados para ser flexibles, como un CPU, y los de D-Wave están diseñados para encontrar el mejor punto de equilibrio en un paisaje de energía, el punto óptimo. Su principal ventaja es que son mucho más tolerantes a errores y al ruido que los qubits de compuerta. Esto es muy importante porque les permite escalar a tamaños empresariales y resolver problemas complejos sin depender de la corrección de errores, que es ese dolor de cabeza que le quita el sueño a Rigetti y a IBM. El producto físico, su última joya, es el sistema Advantage 2. Estamos hablando de una máquina que opera con más de 4.400 qubits. Pero lo importante no es solo el número de qubits, es la calidad. Ellos han aumentado la escala de energía en un 40% y han reducido el ruido en un 75%, lo que se traduce en soluciones de mayor calidad. El chip Advantage 2 utiliza una topología llamada Zephyr, que permite una conectividad de 20 vías, lo cual es esencial para modelar problemas reales, que son sistemas hiperconectados. Y aquí viene ahora la parte que nos interesa a nosotros como inversores. ¿Cómo genera dinero D-Wave con todo esto? Bueno, ellos tienen un modelo de ingresos que se está haciendo cada vez más sofisticado. Por un lado, tenemos el modelo de hardware on-premises, es decir, la venta directa de los sistemas. Esta es una venta de alto margen que genera picos de ingresos muy significativos, como lo fue, por ejemplo, la venta del sistema Advantage 2 al centro de supercomputación de Jülich en Alemania. Este tipo de venta es excelente para la caja en un trimestre, pero no es una venta recurrente. El verdadero motor que D-Wave necesita impulsar es el modelo de Cloud Service, computación en la nube, que ellos lo llaman plataforma LIB. Los clientes al final no compran la máquina, sino que acceden a esa máquina en tiempo real a través de la nube. Este modelo genera ingresos recurrentes y ya está disponible para ellos en más de 40 países. Es aquí donde se juega la partida de la rentabilidad a largo plazo. Pero vamos a hablar de la oportunidad de mercado. Este es un mercado gigantesco, de eso no hay duda. Si miramos el mercado cuántico general,
hablamos de proyecciones que oscilan entre los 7,3 millones y los 22.200 millones para el año 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto que supera el 34%, es un crecimiento brutal. La oportunidad de valor económico total podría alcanzar los 850.000 millones de dólares para el año 2035. Este es el premio gordo, es la razón por la que todos están en esta carrera. Sin embargo, para D-Wave el foco está en un segmento que es todavía más específico y más dulce, la optimización. Los problemas de logística, los problemas de cadena de suministro, de modelado financiero. La evidencia al final sugiere que para 2030 los ordenadores cuánticos superarán a los clásicos en un 90% de los problemas de optimización. D-Wave ya está posicionada para capturar hoy esa ola. Esta especialización les permite competir directamente contra superordenadores clásicos y abordar problemas reales, algo que sus competidores, IonQ o Rigetti, con sus enfoques universales, todavía no pueden hacer a una escala productiva. Y esto nos lleva a la parte más importante. ¿Cuál es la ventaja competitiva de D-Wave? ¿Qué es lo que protege su rentabilidad? Aquí el moat es triple y se basa sobre todo en la singularidad comercial. Primero, tienen el moat tecnológico del pionero. D-Wave fue la primera empresa comercial de computación cuántica. Llevan casi 2 décadas desarrollando esto que denominan recocido cuántico. Su cartera de propiedad intelectual está hiperconectada en hardware y algoritmos de recocido cuántico. Esto lo que hace es darle una protección legal clave en su nicho de mercado, la optimización, ¿vale? Nadie más tiene esa profundidad de patente en quantum annealing, ¿vale? Segundo punto, tienen el mode de atracción comercial real. Si IonQ y Rigetti venden promesas de futuro, que pueden ser muy lucrativas, pero que de momento son promesas, D-Wave vende soluciones en producción. Han acumulado más de 20 millones de problemas de clientes ejecutados ya en sus sistemas desde el año 2022. Sus clientes son nombres serios, no son solo laboratorios universitarios que nadie conoce. Japan Tobacco, por ejemplo, ha utilizado sus prototipos para el descubrimiento de fármacos asistidos por inteligencia artificial, y el Centro de Computación de Jülich, en Alemania, que compró un sistema on-premises. Esta atracción no es solo ingresos, es también experiencia de usuario y datos de rendimiento que sus rivales todavía no tienen a esa escala. Y el tercer punto, la tercera ventaja competitiva, que para mí es la más vital, es la ventaja competitiva de la solución híbrida, ¿vale? Este es el puente que conecta el mundo cuántico y el mundo clásico. El chip que hablamos antes, el Advantage 2, por muy potente que sea, no puede resolver por sí solo un problema de logística global. Pero D-Wave utiliza solvers híbridos en su plataforma Leap que combinan el poder del chip cuántico con esos superordenadores clásicos. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Pues significa que los clientes pueden abordar problemas con hasta 2 millones de variables y restricciones en producción. Esta es la escalabilidad práctica que demandan las empresas y es la razón por la que D-Wave puede ofrecer hoy un servicio con un 99,9% de disponibilidad y de cumplimiento de estándares empresariales. Es el as bajo la manga que les permite competir en el aquí y en el ahora. Ahora que entendemos que D-Wave no está en la carrera por el santo grial universal, sino en la carrera por la utilidad comercial inmediata, tenemos que preguntarnos quién está al volante. El equipo directivo de una empresa deep tech como esta tiene que ser una combinación muy rara de genios técnicos y líderes con una visión comercial disciplinada. Vamos a empezar con el CEO, el Dr. Alan Baratz. Si Rigetti tiene al CEO Kulkarni, que es una maravilla, con su enfoque en la excelencia del chip, D-Wave tiene al Dr. Baratz, cuyo currículum grita plataforma y escalamiento empresarial. Baratz no es un mero gestor, tiene un doctorado en ciencias de la computación del MIT y una base en matemáticas y ciencias de la computación de la Universidad de UCLA. Esto nos da la tranquilidad de que entiende la física y la ingeniería a un nivel muy profundo. Pero donde realmente brilla es en su experiencia en la comercialización masiva. Baratz fue el primer presidente de Javasoft en Sun Microsoft Systems entre el año 1995 y 2001. Fijaos en esto, él supervisó el crecimiento y la adopción de la plataforma Java, logrando que pasara de ser una novedad técnica a soportar aplicaciones críticas en casi el 80% de las empresas del Fortune 1000. Si alguien sabe cómo tomar una tecnología radicalmente nueva como lo fue Java
en su momento y convertirla en una plataforma empresarial accesible y adoptada globalmente, ese es Alan Baratz. Esta experiencia es directamente aplicable a su desafío actual de convertir el recocido cuántico en un servicio empresarial recurrente a través de Leap. Además, hay un detalle crucial. Antes de D-Wave, ocupó el cargo de Managing Director en una empresa llamada Warburg Pincus, que es una firma de capital privado, un private equity. Este pasado le da una perspectiva de private equity o capital riesgo que se traduce en una gestión de capital muchísimo más disciplinada. Y esto es muy importante porque sabe gestionar muy bien el capital. ¿Por qué D-Wave acaba de conseguir una inyección masiva de capital que elevó su saldo de caja a la friolera de 819 millones de dólares? Esto pasó en junio de este año. Fue gracias a Baratz. La experiencia de Baratz nos dice que ese dinero no va a ser desperdiciado o que se va a usar en una investigación, en una I+D sin ningún tipo de rumbo, sino que se va a desplegar de una forma estratégica para acelerar esa I+D y perseguir posiblemente fusiones y adquisiciones selectivas, ¿no? Su trabajo es eliminar el riesgo de supervivencia. Ahora, una vez visto el CEO, vamos a echar un vistazo al resto del equipo directivo, que eso es importantísimo para cualquier inversión. Lo que se denomina el C-Suite. El equipo de Baratz está diseñado para tener un equilibrio entre lo técnico y lo comercial. Tenemos al doctor Trevor Lanting, que ocupa el cargo de Chief Development Officer. Perdón por mi inglés, ¿vale? Él es la garantía de la continuidad técnica. Él tiene un doctorado en física de Berkeley, lleva más de 15 años en el mundo de la I+D y ha impulsado el desarrollo de 5 generaciones de sistemas de reconocido cuántico. Esta persona asegura que la investigación fundamental se traduce en sistemas prácticos como lo que ya han conseguido, el Advantage 2. En la empresa, en términos de monetización, tenemos a Lorenzo Martinelli, que es el CFO. Él lidera toda la expansión comercial, todas las ventas y el marketing. Martinelli trae experiencias de gigantes como IBM y HP, con un enfoque probado en cómo integrar soluciones complejas en grandes entornos corporativos. Él es la persona que convierte el qubit en un contrato recurrente, ¿no? Y también vamos a hablar de madurez corporativa. Esta empresa ha hecho 2 adiciones recientes que son especialmente importantes. Stan Black, que es el Chief Information Security, y Kristen Nielsen, que está en la junta directiva. La computación cuántica, como ya sabemos, trata con datos extremadamente sensibles. La incorporación de Stan Black él es un veterano de la ciberseguridad que ha trabajado en las empresas más punteras y eso es una señal de que D-Wave se está tomando muy en serio la seguridad y el cumplimiento normativo. Esto es fundamental para atraer a grandes clientes gubernamentales y empresariales, ¿vale? Y por su parte está Kristen Nielsen, que es la exsecretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Tener a alguien con su experiencia en seguridad nacional y en asuntos gubernamentales es un activo magnífico, especialmente cuando hablamos de que pueden conseguir contratos militares y con agencias federales, ¿vale? Es un pilar financiero para muchas empresas cuánticas. Y esto nos lleva al punto final y al más delicado, que es la alineación de intereses, la alineación de todo este personal directivo con la empresa. Esto es fundamental cuando hablamos de inversión. Saber si los ejecutivos invierten su propio dinero en D-Wave. Y aquí encontramos una dualidad interesante. Si miramos la participación accionarial directa de los insiders individuales, es decir, del equipo ejecutivo y de la junta directiva, esta se sitúa en un porcentaje relativamente bajo, alrededor de 1,21% de las acciones en circulación. Esto podría generar una bandera roja porque podría implicar que quienes más conocen el negocio ven que está caro y por eso no tienen muchas acciones o la están vendiendo. Pero ese dato, que puede ser malo en principio, no podemos mirarlo de manera aislada, ¿vale? En los últimos meses hemos visto ventas netas por parte de ejecutivos como el CFO, John Markovich, y el presidente de la Junta, Steven West. Pero, ¿qué hay detrás de estas ventas? Si nos fijamos, muchas de estas transacciones son la monetización de opciones de muy bajo coste. Es decir, compraron acciones a precios de centavos de dólar, pues posiblemente antes incluso de que la empresa cotizara en bolsa,
y ahora las están vendiendo a precios que le han reportado ganancias de varios millones de dólares. No es necesariamente un voto de desconfianza a la empresa, sino la realización de unas ganancias necesarias para obtener liquidez o para cubrir impuestos. En cualquier caso, es un dato importante que hay que seguir monitoreando. Por cierto, si no sabéis cómo mirar las ventas y las compras de los ejecutivos de las empresas, os voy a dejar esta web que tenéis aquí en la pizarrita, ¿vale? Se llama Insiders Screeners, www.insiderscreener.com, donde podéis comprobar estos datos de prácticamente cualquier empresa del mundo, ¿vale? Después de este inciso, vamos a seguir. La verdadera alineación de D-Wave no está en el porcentaje de propiedad, sino en la ejecución estratégica del capital. El CEO, que es muy bueno, eliminó ya el riesgo de supervivencia al asegurar esos más de 800 millones de dólares que tienen ahora mismo en caja. En una empresa que quema capital, la capacidad de la dirección para eliminar el riesgo de la liquidez y ejecutar una estrategia comercial que sea viable, esa es la forma más crítica y más importante de alineación, ¿vale? Han dado a la empresa una pista de aterrizaje larga para llevar el free cash flow positivo, para conseguir que el free cash flow de la empresa sea positivo. Olvidemos por un instante la tecnología y el equipo directivo, que lo acabamos de ver, y vamos a los números, que como inversores es lo que realmente nos interesa, ¿verdad? En esencia, D-Wave es un negocio que gasta muchísimo dinero para construir una máquina que esperan que genere también muchísimo dinero. La pregunta clave es la que siempre nos hacemos con este tipo de empresas de alto crecimiento. ¿Cuánto crecen los ingresos y cuán insostenible es su quema de caja? Vamos a hablar primero del crecimiento histórico, ingresos y EBITDA, ¿vale? Si miramos el panorama anual histórico de los ingresos de D-Wave, la imagen es plana y sin el crecimiento explosivo que esperaríamos en una empresa de tecnología que cotiza unos múltiplos muy elevados, ¿no? Entre el año 2022 y 2023, los ingresos anuales se movieron entre los 7 y los 9 millones de dólares, con un crecimiento anual solamente del 0,79%. Pero aquí es donde entra la volatilidad de las ventas de hardware. Cuando miramos los resultados más recientes del primer semestre de 2025, la historia cambia drásticamente. Lo tenéis aquí en esta diapositiva, ¿vale? Si nos fijamos en los datos del primer semestre, la empresa reportó unos ingresos de 18,1 millones de dólares. Eso es un aumento espectacular del 289% respecto al mismo periodo de 2024. Pero no solamente tenemos el buen dato de los ingresos del primer semestre, tenemos el beneficio bruto, el gross profit, que subió un 420%, y el margen bruto, o gross margin, que subió un 22%. Y por último, tenemos el dato de la caja. Como dijimos, la empresa tiene caja neta. Ahí lo vemos, 819 millones de dólares. Lo que hace que tenga dinero para los próximos años, aunque, muy importante, esto no hace que desaparezca totalmente el fantasma de la dilución, que siempre va a estar ahí, ¿vale? Pero, ¿cuál es el motor de esta explosión de ingresos que ha tenido últimamente? Esta es la venta de un sistema Advantage de alto margen, como el que se vendió al centro de supercomputación de Jülich en Alemania y que mencionamos hace unos momentos. Esto nos enseña el patrón de ingresos de D-Wave. Es una montaña rusa financiera. Los ingresos no son estables ni son predecibles, como por ejemplo tienen un modelo de computación en la nube puro, ¿no? Sino que dependen de estas grandes y esporádicas ventas de hardware que generan unos picos altísimos de ingresos seguidos por la lenta molienda de los ingresos recurrentes de su plataforma Leap. Y hablando de la rentabilidad, aquí no hay sorpresa. Al ser una empresa de I+D pura, el EBITDA es profundamente negativo. En el año 2024 el EBITDA fue de menos 75 millones de dólares, aunque la pérdida ajustada de EBITDA para el segundo trimestre de 2025 subió a 20 millones. El equipo directivo está usando esta quema de caja para un propósito, ¿vale? Desarrollar el próximo sistema y acelerar el crecimiento, que los analistas, por cierto, proyectan que será del 56% para el año 2026. Ahora hablemos de rentabilidad y de eficiencia, los márgenes y el capital invertido. Aquí es donde D-Wave muestra su fuerza oculta y también su gran debilidad. Vamos a empezar con la fortaleza, el margen bruto. A diferencia de muchas empresas de hardware o de manufactura,
Los márgenes brutos de D-Wave son sorprendentemente altos. Para los últimos 12 meses, a junio de 2025, el margen bruto se situó en un robusto 82,47%. Esto es un margen de software o de servicios de altísimo valor, no de venta de productos físicos, ¿vale? Esta fortaleza se debe a la naturaleza de su propiedad intelectual, la eficiencia de su hardware y, sobre todo, a esas ventas de sistemas de alto margen. De hecho, en el primer semestre de este año, de 2025, el margen bruto alcanzó un impresionante 87,6%. Un margen bruto tan alto es la promesa para los inversores. Significa que cada nuevo dólar de ingresos eventualmente generará un flujo de caja muy significativo, una vez que el volumen de ventas supere los costes fijos. Pero ahora vamos a ver la debilidad. La debilidad es el margen operativo y el ROIC. Como era de esperar, los costes de operación, es decir, I+D y gastos generales y administrativos, superan con muchísimo los ingresos. El margen operativo de D-Wave es de un menos 353,14%. Y el retorno sobre el capital invertido, esto es el ROIC, es de un lamentable menos 45,13%. Estos son números absolutamente pésimos, pero también es verdad que, bueno, es normal o relativamente normal para una empresa que está en una fase profunda de investigación y desarrollo. Esto indica que la compañía está invirtiendo fuertemente en su futuro, quemando todo el capital en lugar de devolver hoy beneficios, ¿vale? El lado negativo es que los gastos operativos totales subieron al 36% interanual en el primer semestre de 2025 y alcanzaron los 53,6 millones de dólares. Esta es una quema de caja constante que el CEO tiene que gestionar. Es un CEO muy dotado para esto, pero tiene que hacerlo. La empresa está más cerca del éxito comercial, pero el coste de esa carrera cada vez va siendo más alto. Y finalmente vamos a llegar a unas métricas clave operativas. Hay dos métricas clave que miramos en D-Wave para entender su momentum comercial, ¿vale? Más allá de los ingresos volátiles. En primer lugar, hablaríamos de los clientes y de la adopción. D-Wave cerró el periodo más reciente con más de 100 clientes generadores de ingresos en los últimos 4 trimestres, ¿vale? Incluyendo estos 69 clientes comerciales. Esto es muy importante porque demuestra que hay una demanda real, ¿no? Y que la solución de optimización no es una simple prueba de concepto, ¿vale? Sino que ya está funcionando y además ya están trabajando con nombres grandes, con empresas como ION, como Vernova, como Nikon, como NTT y muchas otras, ¿de acuerdo? El dilema de los bookings, ¿vale? Los bookings son los pedidos. Esta es la segunda métrica. Y esta es una métrica más ambigua. Los bookings, como decían, son las órdenes de clientes recibidas que se esperan convertir en ingresos futuros, los pedidos, ¿vale? Mientras que los bookings del segundo trimestre de 2025 aumentaron un 92% interanual, ¿vale? Eso es súper positivo. Sin embargo, los bookings del primer semestre cayeron en un 13% interanual. ¿Qué significa esta caída en el primer semestre? Significa volatilidad e incertidumbre en la previsión de ingresos futuros. Va a picos y a valles, ¿vale? El mercado celebra las ventas grandes de hardware, pero la caída en los pedidos del primer semestre sugiere también que la conversión constante de contratos en la nube todavía está encontrando una resistencia muy potente. Muy bien, acabamos de ver que D-Wave tiene unos márgenes brutos espectaculares, un crecimiento de ingresos que se dispara gracias a las grandes ventas de hardware, pero que tiene también una quema de caja que es real y que se acelera porque el coste de la carrera tecnológica es altísimo. Esto nos lleva al que es probablemente el punto más importante para la supervivencia de D-Wave, que es la gestión de su balance y su estrategia de asignación de capital. Y esto es importantísimo también para los accionistas, claro. Primero, vamos a analizar la salud del balance. Vamos a ver la deuda neta y enfrentarla con la caja neta. Una de las grandes fortalezas de esta empresa, y la razón también por la que su acción se disparó más de un 1900% en el último año, es su posición de caja. A finales del segundo trimestre de 2025, D-Wave reportó una cifra récord de caja y de equivalentes de 819 millones de dólares. Este salto
este aumento en la caja tan estratosférico que tuvo se debe a la ejecución exitosa de varias ofertas de capital, incluyendo una oferta at the market que les proporcionó 400 millones de dólares y capital adicional de garantías, de warrants, ¿vale? Ahora, si comparamos esto con su deuda, la imagen es increíblemente limpia. D-Wave tiene una deuda total muy manejable de alrededor de 32 millones de dólares. Es decir, podéis hacer la resta conmigo, 819 millones de caja frente a 32 millones de deuda. Esto nos deja con una caja neta de casi 787 millones de dólares. En el mundo de las startups cuánticas, que suelen estar en modo de emergencia financiera constante, D-Wave tiene uno de los balances más blindados de todo el sector. Esta caja es la pista de aterrizaje que le da la certeza de que no tendrán que volver a diluir a los accionistas en el corto o medio plazo para financiar sus operaciones, lo cual es un riesgo fatal para muchos competidores, como vimos en nuestro análisis de Rigetti. Ojo, que no significa que el riesgo de la dilución desaparezca, ¿vale? Sigue estando ahí, pero está un poquito más limitado, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la estrategia con el capital. ¿Cómo va a usar la empresa este dinero que tiene? El equipo directivo, bajo el mandato del CEO, el Dr. Barats, ha sido muy claro en su guidance, ha sido muy claro en su estrategia de capital. Y se resume en una única palabra: ejecución. El capital se usará en dos grandes áreas y ninguna de ellas, ¿vale?, es el retorno al accionista. Olvidaros de dividendos, olvidaros de recompras de acciones por ahora, porque están en un modo de crecimiento. Primero, por un lado, vamos a hablar de la inversión en I+D y en CAPEX de crecimiento, ¿vale? La prioridad de D-Wave es acelerar el desarrollo de la próxima generación de hardware, especialmente en el Advantage 3, ¿vale? Esto incluye aumentar el gasto de capital para procesadores multichip. Están invirtiendo fuertemente en procesos de unión, de lo que se denomina de unión boom bond, ¿vale? O superconducting bond process, perdonad mi inglés, para esos procesadores multichip, ¿vale? Esto es crucial para su hoja de ruta, que busca sistemas de 100.000 qubits en el futuro. Además tienen una nueva tecnología. También están invirtiendo en el desarrollo de su tecnología de modelo de compuerta, que está basada en Fluxonium, demostrando que si bien el recocido cuántico es su negocio principal hoy, tampoco están ignorando la carrera universal, ¿vale? Aunque lo están haciendo de una manera un poquito más lateral. Están mejorando sus operaciones de fabricación también de placas de circuitos impresos de superconductores, lo que se traduce también en una mayor eficiencia y que tienen mayores y mejores obleas para la fabricación de chips. Por otro lado, vamos a ver también el tema de las fusiones y de las adquisiciones estratégicas, lo que se denomina M&A. El CEO ha dicho explícitamente que tener 800 millones de dólares en el banco ha convertido el M&A en una prioridad estratégica para la compañía. ¿Qué tipo de adquisiciones buscarían? No quieren comprar cualquier cosa, según ellos mismos han dicho. Quieren acelerar la I+D y enfocarse en áreas clave que refuercen su ventaja competitiva de optimización y la transición hacia el modelo de compuerta. La experiencia de su CEO en capital privado y la solidez de la junta directiva, la verdad es que le da una disciplina para ejecutar estas compras de manera eficiente y selectiva, ¿no? Y minimizando, creo, el riesgo de pagar primas excesivas en esas posibles compras. En cualquier caso, este es un punto, por supuesto, que está todavía por ver, es decir, si son capaces de realizar alguna adquisición y, más importante todavía, si son capaces de integrarlas en su propia organización y de crear esas sinergias necesarias. Ojo que llegamos a la parte crucial del vídeo, la valoración. Si queremos determinar si D-Wave está sobrevalorada o está infravalorada, necesitamos encontrar el múltiplo adecuado, ¿verdad? Y aquí es donde tengo que hacer una pausa didáctica obligatoria, ¿vale? Normalmente en este canal nuestra métrica pilar es el EV Free Cash Flow o valor de empresa sobre el flujo de caja libre. ¿Por qué? Porque el Free Cash Flow es el dinero que el negocio genera realmente y que los dueños pueden usar para pagar dividendos, para recomprar acciones, para invertir en crecimiento, para amortizar deuda o para dejarlo en caja, ¿vale? Es la métrica más pura del valor. El problema que tiene D-Wave es que, al igual que pasaba con Rigetti o que pasaba con IonQ, es una empresa de tecnología profunda que está en una fase
total de I+D, de investigación más desarrollo. Esto significa que quema caja de forma constante. Sus costes operativos, es decir, ese I+D espectacular que vimos antes, superan con creces los ingresos. Su flujo de caja libre, ¿qué pasa? Que es negativo. Por lo tanto, si intentamos usar métricas tradicionales, si intentamos usar el PER, ¿qué pasa? Que obtenemos un valor sin sentido porque los beneficios son negativos. Si usamos el EV Free Cash Flow o usamos el EV EBITDA, también obtenemos un número negativo que no nos sirve para hacer comparaciones. La métrica no tiene utilidad si el activo subyacente es negativo. Cuando una empresa no es rentable, la única forma de valorarla por comparables es usando o bien el ratio Price to Sales, precio-ventas, o el ratio Enterprise Value to Sales, ¿vale? Valor de empresa entre las ventas. Esto se debe a que aunque no haya beneficios, al menos la empresa está demostrando que puede generar ingresos y que puede capturar una cierta cuota de mercado. La valoración en esencia se convierte en una apuesta sobre la capacidad de la empresa para monetizar sus ingresos en el futuro. Es decir, si no puedes vender, no puedes ganar, ¿vale? Así que, para nuestro análisis comparativo, vamos a usar, por tanto, el Enterprise Value to Sales. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, sería definir nuestro grupo de comparables, para poder evaluar así si el mercado está pagando un precio razonable por las ventas de D-Wave, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que compararla con otras empresas que compiten en el mismo campo de la computación cuántica, aunque sean en terrenos ligeramente diferentes, pero que estén en el mismo campo. Nuestro grupo de pares incluye a IonQ y a Rigetti, ¿vale? Que son sus principales rivales en el campo de los qubits superconductores, ¿vale? Aunque en una carrera diferente, pero bueno, son sus rivales. Para simplificar, vamos a usar proyecciones a futuro para ver cómo el mercado valora el crecimiento, ¿vale? Recordad que para estas empresas el múltiplo lo que hace es reflejar la prima que el inversor paga por la obtención de un crecimiento, ¿vale? Aquí estáis viendo una tabla con estas tres empresas y vemos dos datos importantes. El Enterprise Value 6 proyectado para el año 2026 y el crecimiento de las ventas también en una proyección que he hecho para finales de 2026. Y aquí viene la gran revelación. A pesar de que D-Wave ha experimentado un rally en los últimos meses, su crecimiento proyectado de ventas para 2026 es el más bajo del grupo de pares, con un 56%. IonQ y Rigetti están proyectados para crecer a tasas muchísimo más altas, 87 y 161% respectivamente, como estáis viendo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que si aplicamos un múltiplo de valoración estándar de las startups de tecnología profunda, como el caso de IonQ, que serían casi 620 veces actuales, o de Rigetti, que serían 1700 veces las ventas actuales, D-Wave parece estar significativamente más barata, pero ojo, en términos de múltiplo de ventas sobre crecimiento. ¿Por qué está más barata? Porque el mercado, fijaos, le asigna un múltiplo mucho más bajo por su riesgo de obsolescencia tecnológica. Es decir, el mercado teme que como el recocido cuántico tiene un techo de utilidad teórica más bajo que los sistemas universales, cuando IonQ o Rigetti resuelvan sus problemas, D-Wave podría desaparecer porque no tendría sentido. Pero mucho ojo, que esté barata en relación con sus comparables no significa que D-Wave esté barata. De hecho, está cotizando también a cifras muy, pero que muy elevadas. No obstante, podemos calcular el precio objetivo teórico bajo un escenario, vamos a calcularlo bajo un escenario optimista, ¿vale? Asumiendo que el mercado, con el tiempo, revalorará a D-Wave al múltiplo promedio de sus pares una vez que se acerque a la rentabilidad, ¿vale? Vamos a aplicar el múltiplo de ventas promedio de sus rivales para el año 2026. Bien, como podéis ver, el múltiplo promedio de sus pares para 2026 es de 167,25 veces. Esta cifra se obtiene sumando el múltiplo de IonQ y de Rigetti y dividiéndolo entre 2 para obtener la media, ¿vale? Esto es súper sencillo. Ahora, para los ingresos proyectados de D-Wave, vamos a usar las proyecciones medias de los analistas y también vamos a usar la proyección propia que dio la empresa en su último guidance. Esto nos da unos ingresos proyectados de 39 millones.
¿Cuál sería entonces el siguiente paso? El siguiente paso sería el cálculo del valor de empresa, es decir, del enterprise value que hemos proyectado. O sea, es un valor proyectado. Aquí aplicamos el múltiplo promedio a las ventas proyectadas de D-Wave que hemos obtenido antes y que era de 167,25 veces. Multiplicamos 167,25 por 39 millones, que son las estimaciones, y obtenemos un enterprise value proyectado de 6,51 billones de dólares. Ahora vamos al siguiente paso, que sería el cálculo de la capitalización bursátil proyectada, el market cap proyectado. Para pasar del valor de empresa a la capitalización bursátil debemos restar la deuda neta, o en este caso sumarle la caja neta. D-Wave tiene una caja neta positiva de 787 millones de dólares. Esta cifra viene de restar los 819 millones que tiene de caja con los 32 de deuda, ¿vale? Es decir, a los 6,51 billones le sumamos los 787 millones, que al pasarlo a billones sería 0,787 billones, ¿vale? Y nos da un resultado, un market cap proyectado de 7.297 millones de dólares. Y ya por último, nos tocaría calcular el precio objetivo por acción, que es el punto ya que todos estamos deseando llegar, ¿verdad? Dividimos la capitalización de mercado proyectada entre el número de acciones en circulación, que son aproximadamente 342 millones. Y esta división nos da un resultado de 21,34 dólares por acción. ¿Esto qué significa? Significa que el precio actual de D-Wave ya ha superado, en la euforia reciente, el valor que le asignaría el mercado si lo tratara como un par de sus rivales más grandes en 2026. Esto significa también que si bien hay potencial de crecimiento, si ejecuta su plan, ¿vale? El precio actual ya descuenta el riesgo de la forma más optimista posible. El potencial de revalorización en este escenario se centra en la capacidad de D-Wave de superar el crecimiento de sus pares. Y hay que tener en cuenta que este cálculo lo hemos hecho de una manera optimista, ¿vale? Teniendo en cuenta que todo salga bien y que el mercado le asignará un múltiplo similar al de sus competidores, cosa que por el momento no podemos saber, ¿vale? Si estas dos cosas no suceden, el precio objetivo por acción sería notoriamente más bajo. Y una vez vista la valoración, vamos a ver los riesgos y catalizadores de esta empresa. Esta sección es francamente la que define si esta acción es una locura especulativa como Rigetti o si tiene un camino real hacia la justificación de su precio. En la computación cuántica, la tesis de inversión es siempre binaria. O ganas a lo grande o te vas a cero. Dividamos esto entonces en dos escenarios. El bull case, es decir, los catalizadores, y el bear case, los riesgos. Vamos con el escenario optimista. Los catalizadores. ¿Qué tiene que pasar para que D-Wave gane la carrera y el precio de la acción se multiplique? Primero, free cash flow positivo y liderazgo comercial. El catalizador más potente no es tecnológico, sino que es financiero. Si el CEO y su equipo cumplen su promesa de alcanzar el flujo de caja positivo, con esa caja actual de 819 millones de dólares, D-Wave se convertiría entonces en el primer negocio cuántico sostenible en el mundo. Esto sería un evento importantísimo porque validaría que la tecnología de recocido cuántico, aunque es de nicho, es la única que puede monetizarse a escala productiva hoy día. ¿Cómo se ve esto? Se ve en el crecimiento de los ingresos por servicios en la nube y no solamente en esas ventas esporádicas de hardware que hablamos antes. Si consiguen ese crecimiento proyectado del 56% en el año 2026 y logran que los márgenes brutos del 87% superen de forma constante la quema de caja, la acción inevitablemente despegará. El segundo catalizador, ¿cuál sería? El Advantage 3 y el escalado de los qubits. La hoja de ruta tecnológica de la empresa es clara. Quieren construir un sistema de 100.000 qubits de recocido cuántico y están invirtiendo los 800 millones de dólares para llegar allí. ¿El evento clave cuál sería? Un anuncio exitoso del Advantage 3 que demuestre una capacidad de optimización que esté órdenes de magnitud por encima de la de los superordenadores clásicos existentes. Esto validaría el modelo de optimización híbrida que usan con
con diferentes clientes actuales como Japan Tobacco, que vimos antes, y el centro de supercomputación de Jülich. Cada vez que D-Wave resuelve un problema que era inalcanzable para un superordenador clásico, se elimina la incertidumbre sobre su utilidad y añade valor a la acción. Un tercer catalizador, ¿cuál sería? La adopción empresarial masiva. D-Wave ya tiene, lo vimos antes también, más de 100 clientes generadores de ingresos en los últimos 4 trimestres. Aquí incluimos también nombres muy importantes como Nikon, por ejemplo. Pero el gran catalizador es que estos clientes pasen de las pruebas de concepto a una adopción ya masiva. Cuando grandes corporaciones de logística o finanzas, por ejemplo, migren cargas de trabajo críticas a D-Wave porque es la solución práctica disponible hoy, entonces la percepción de la empresa en Wall Street cambiará. Ya no será la de un laboratorio de I+D, sino que se convertirá en un líder de soluciones empresariales cuánticas. Y ahora vamos a pasar al escenario pesimista. Vamos a ver lo que podría destrozar esta tesis de inversión y llevarnos a concluir que D-Wave es de hecho una burbuja. Primero, el riesgo de obsolescencia tecnológica. Este es el riesgo existencial de esta empresa. La tecnología de recocido cuántico es ideal para la optimización, pero tiene un techo. El objetivo final de la industria es la computación cuántica universal, ¿vale? Si gigantes como IonQ, con su enfoque en iones atrapados, o IBM con sus qubits superconductores, logran la tolerancia a fallos y la corrección de errores antes del año 2027 o 2028, sus máquinas universales podrían absorber el nicho de optimización de D-Wave y mucho más, ¿vale? Si esto ocurre, la tecnología de D-Wave, aunque hoy sea líder, podría volverse totalmente obsoleta de una manera rapidísima. Segundo escenario de cataclismo, o segundo riesgo, mejor dicho, el riesgo de la volatilidad de ingresos y de la quema de caja. Como es una empresa con un alto gasto en I+D, la quema de caja se acelera y los ingresos dependen entonces de las ventas esporádicas de sistemas de alto margen. A pesar de los 819 millones de dólares que tienen en caja, si la empresa no logra una fuerte conversión con los pedidos, es decir, con los bookings, si no lo convierte en ingresos recurrentes, esa quema de caja constante va a erosionar el balance más rápido de lo que se podría esperar. Y además ya vimos que los pedidos del primer semestre cayeron un 13% interanuales. Si la empresa necesita dinero y vuelve a diluir a los accionistas para seguir financiando un negocio que no va creciendo orgánicamente, el precio de la acción se hundirá. Tercer riesgo, lo acabamos de mencionar también un poquito, el riesgo de la dilución futura. Aunque la última inyección de capital de 400 millones de dólares fue muy celebrada, no fue en absoluto gratuita, ¿vale? Fue una oferta de capital at the market. Esto generó una dilución significativa para la participación de los accionistas, existentes, los que ya tenían acciones. Aunque el riesgo de dilución ahora es algo más bajo, esta dinámica sienta también un precedente. Si la empresa agota su caja y necesita volver al mercado, lo va a hacer mediante una emisión de nuevas acciones, lo que reducirá de nuevo el valor de nuestra participación como accionistas. D-Wave ahora mismo tiene una posición de caja muy buena, tiene una ventaja de comercialización real en el nicho de la optimización y tiene un equipo directivo muy bueno también que está enfocado en esa ejecución. Pero existe la posibilidad de que un rival logre el avance que haga que el recocido cuántico de D-Wave se vea como una reliquia del pasado. Esto es una carrera entre la utilidad comercial de hoy y la promesa universal del mañana. Bueno, hemos analizado a fondo a D-Wave y si hay una idea que me gustaría que os llevéis, es que D-Wave es la apuesta cuántica menos glamurosa, pero también es la más práctica en el mercado a corto plazo. D-Wave no es una apuesta de supervivencia gracias a su gestión de capital, sino que ahora es una apuesta de timing y de ejecución. Ya sabéis que nosotros, desde Domina la Inversión, no podemos hacer recomendaciones de compra o recomendaciones de venta, por cuestiones legales, por imperativo legal, pero después de estudiar la empresa, nosotros creemos que tal como pasa con Rigetti y con IonQ, esto es una apuesta de riesgo. Es más parecido a lanzar una moneda al aire que a una inversión fundamental. Estamos inmersos en una euforia desmedida hacia la computación cuántica y esto significa que puede seguir subiendo muchísimo, pero que también está el riesgo, y esto es lo más probable que pase,
de que el mercado diga hasta aquí he llegado y la acción se pegue un patacazo monumental. Si yo fuera un inversor conservador, no invertiría en esta acción de ninguna manera. Si yo fuera un inversor moderado, tampoco invertiría en esta acción de ninguna manera. Si yo fuera un inversor agresivo, tampoco invertiría en esta acción de ninguna manera. Si yo fuera un inversor ultra agresivo, podría plantearme abrir una posición, pero con una cantidad muy, muy pequeña de mi cartera y muy especialmente cuando la acción tenga una corrección fuerte y se encuentre por debajo del precio objetivo o del valor intrínseco que hemos visto aquí. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de D-Wave. Si quieres saber más sobre su archirrival en la carrera por el QID universal, no te pierdas mis análisis anteriores, tanto el de Rigetti como el de IonQ. Si os ha gustado el vídeo, os pido por favor que dejéis un me gusta, os suscribáis y activéis la campanita porque con eso me das fuerza y energía para seguir subiendo contenido y realizando este tipo de análisis. Nos vemos la próxima semana, donde seguiremos aprendiendo a dominar la inversión.